No sé si te has dado cuenta que cada vez que venimos un domingo, nos reunimos, conversamos, pasamos tiempo juntos, adoramos al Señor, escuchamos ahora que vamos a escuchar una prédica, luego termina la reunión, compartimos, nos quedamos un rato, a algunos nos cuesta irnos y, y no sé tú, pero la pasamos bien, ¿ah? La pasamos bien. Es grato, es muy grato. Pero contarte que en mi vida no siempre fue así, no siempre fue de esa manera. Yo vengo de un contexto católico, iglesia católica, colegio católico, universidad católica, pero no practicante, en la verdad. Creo en Dios, decía yo, hasta los 30 años que conocí al Señor, o que el Señor se reveló realmente. Eh, yo decía esta frase, no sé si alguna vez la has escuchado, yo creo en Dios a mi manera. Pero nada más, o sea, mi compromiso en ese caso, como católico, ir a misa o cada una de las liturgias, etcétera, era poco menos que cero, digamos. Para mí la iglesia era un lugar, un templo, donde se daba una liturgia, donde habían ya cosas como bien preestablecidas, normalmente el templo más pequeño, más grande, pero así como bien potente, digamos, el ambiente litúrgico, religioso, un sacerdote, un cura que normalmente yo por lo menos no conocía. En algún momento la parte así como de mayor intimidad era esa parte, si has ido alguna vez a alguna misa católica, hay una parte que la liturgia donde el sacerdote dice que nos demos la paz unos a otros y entonces ahí recién les tiendes la mano a otra persona y tal, pero no conoces realmente a las personas que tienes a tu alrededor. Y por mucho tiempo así, como les decía, como hasta los 30 años, para mí eso era la iglesia, un lugar, un templo, una dirección, un sitio donde iba a una liturgia, a una misa, donde más o menos ya sabía a lo que iba. Hasta que conocí a mi actual esposa, Macarena, y ella me habló de algo totalmente distinto, que yo no conocía, que yo no sabía. Y de la mano de ella comienzo a entrar en este mundo de la iglesia cristiana, evangélica, protestante, por el nombre que quiera, pero que definitivamente es distinto, es diferente. Y te hablo de esto porque estamos en el ciclo, les recuerdo, estamos en el ciclo de la iglesia, ¿no? Y quiero contarte estos detalles, digamos, lo que me pasó a mí, porque de pronto en algunas cosas podemos coincidir en lo que haya sido también tus antecedentes. En nuestro mundo, nuestra, digamos, sociedad latinoamericana, la presencia de la Iglesia Católica es más potente. De pronto en Estados Unidos las cosas es un poco al revés. Y sin duda hay esta influencia sobre nuestra familia, sobre la sociedad, sobre cómo hacemos nuestra cultura. Tiene que ver mucho con todo esto relacionado con la Iglesia Católica, colegios, universidades, etcétera. Y bueno, así yo fui creciendo hasta los 30 años, como te contaba, conozco a mi actual esposa, Macarena. Ella de su mano comienzo a experimentar esto de conocer iglesias evangélicas, cristianas, protestantes, además eh, la Maquita tiene amigos en todo el cuerpo de Cristo, en todas iglesias desde Arica hasta Puerto William, algún conocido tiene en alguna iglesia. Y para mí era una cuestión cada vez que yo iba, siéndote muy honesto, sorprendente, no me gustó, no me gustó, me parecía todo como muy invasivo, gente queriendo tocarte, abrazándote, orando por ti, esto que acabamos de hacer. No estoy acostumbrado a esto. Luego, bueno, por misericordia de Dios me convierto, me bautizo, estoy aquí predicando con ustedes hoy, soy pastor. Y mi primera experiencia, cuando ya comienzo, digamos, formalmente a congregarme en una iglesia, recién casados con la Maquita, tuvimos, digamos, el privilegio de poder, o sea, nos casamos acá en Chile hace ya más de 20 años, 20, ¿cuánto? No quiero equivocarme, 23 años, por ahí, 23, 24, por ahí vamos. Amén. Después de los 50 años se perdona todo, ¿ah? La memoria no es la misma.
Y nos casamos acá en Chile, en Santiago, pero inmediatamente nos fuimos por temas, estamos haciendo estudios de posgrado, tal, qué sé yo, fuimos a vivir a España, a Barcelona. Y mi primera, la mía, no de la Maca, pero la mía fue mi primera experiencia de congregarme en una iglesia y en una iglesia Viña, en la Viña Barcelona, en España. Y llegamos a esa iglesia porque un poco antes de marchar a España, coincidimos con el pastor Roger y su esposa Gloria, y le comentamos que no sabíamos dónde nos íbamos a congregar, y ellos nos dan esta noticia de que, oye, mira, hay una viña en Barcelona, en España y tal, y qué sé yo, y lleguen allá, mire, y me dio el teléfono de una de sus integrantes para que me conectara con ella y tal, qué sé yo, la Marcela, me acuerdo. Y no, allá te van a recibir, no, ve allá y reúnete allá en la Viña de Barcelona. Te estoy hablando, está corriendo el año 2000, ay señor, 2003. Es 2003, 2004, por ahí, comienzo del siglo XXI. En esa época, olvídate del internet que tenemos hoy, de las redes sociales, y por eso todavía funcionaba de los datos, todavía lo del internet no era que todo estaba, digamos, al alcance de la mano. Y llegamos con este dato a Barcelona, nos recibe Marcela, y me acuerdo que nos fuimos a tomar un café, y lo primero que ella me dice, oye, Rafael, ¿no será que tienes el dato de otra iglesia? Porque la verdad que la nuestra está quedando la escoba. Mejor que no venga. De hecho, no sabemos ni siquiera dónde nos vamos a reunir el próximo domingo. Si tú me preguntas hoy, no sé, por decirte algo, nos estamos reuniendo un martes, si tú me preguntas hoy dónde va a ser la reunión el domingo, no tengo idea. De hecho, no tenemos ni pastor. Y yo digo, bueno, yo totalmente neófito en estos temas de la iglesia y tal, digo, bueno, pero ¿qué tan grave puede ser esto, no? Una reunión del domingo y ¿qué más, no? Y bueno, efectivamente, el sábado tarde-noche nos dan por fin la dirección donde se iban a reunir. Llegamos a esta reunión, una iglesia más o menos, o sea, un grupo como de unas 90 personas, que en el contexto europeo es una iglesia más o menos numerosa, digamos. Las iglesias en Europa son chicas. Es una iglesia como de unas 90 personas en esa época. Y efectivamente llegamos, y lo primero que veo, y fue tremendo, porque fue así como inmediatamente la presencia del Señor, pero lo que había en la adoración, por eso me vino a la memoria, porque lo único que había era un hombre en medio del púlpito, así, con la guitarra, cantando. No hay nada más. Y este hombre derramado delante de Dios. Y yo decía, ¿qué está pasando aquí? Era algo muy, muy potente, algo como que yo no sabía en ese momento describir qué era lo que estaba pasando. Luego, una prédica muy sencilla, sencilla y profunda al mismo tiempo de administración, y ya, chao, nos fuimos a la casa. Comenzamos a ir a otra iglesia también, íbamos como un domingo a una, a otra. La otra iglesia así todo como muy ordenadito, todo estructurado, todo así como bien hechecito, adoración, tal, los ministerios, líderes, pastores, tú sabías quién era quién. Efectivamente, cuando fuimos a la viña, bueno, no había ni pastor, ni cachábamos quién eran los líderes, era como un grupo de personas que más o menos se presentaron. Al domingo siguiente nos tocó estar, por pura coincidencia, hubo una reunión de líderes. Y no fue que nos invitaron a la reunión de líderes, estábamos recién llegados, pero nos tuvimos que quedar porque alguien se ofreció a llevarnos a nuestra casa, y esa persona si era líder y formaba parte de la reunión de líderes. Nos quedamos aparte esperando que terminara la reunión, y en esta reunión yo comienzo a oír voces de todo tipo, acusaciones van, acusaciones vienen, dimes y diretes y tal, una cosa, pero un escándalo. Y entonces yo digo, ¿qué es esto? ¿Qué pasó aquí? Y dolores y tal, y qué sé yo. Y bueno, cuento muy largo, corto, decirte que esta era la dinámica de la iglesia. Los líderes que estaban asumiendo la iglesia porque no había ningún pastor, el pastor se fue, literalmente el pastor que fundó la iglesia, de una semana para otro dijo, un hombre
Estados Unidos americano, se fue, se devolvió a su país y dejó la iglesia. Y se quedaron estos líderes sin pastor. Y estos líderes recriminándose. Yo no entendía bien cómo era la historia. De muchos años después entendí todo el contexto. Pero problemas de todo tipo. Problemas de todo tipo. Todos los domingos se reunían en lugares distintos. Todo muy desorganizado. Todo con muchos problemas. Y hay algo que yo no entendía. Porque, como te digo, por varias semanas, varios meses, estuvimos yendo a reunión de una iglesia donde todo funcionaba más o menos ordenado, y esta iglesia donde todo era muy desordenado, pero que en la reunión pasaba algo. Pero todo muy desordenado, todo con muchas peleas, con muchas fricciones. Y yo dentro de mi niñez espiritual en ese momento todavía, de mi dando mis primeros pasos, yo no entendía por qué estas personas permanecían juntos, si se detestaban. No, si se detestaban, o sea, era una cosa que a lo que terminaba la reunión era una cosa insostenible. Y yo decía, bueno, pero ¿por qué siguen juntos? ¿Por qué no se van cada uno por su lado? O el que no está de acuerdo, cámbiese para la otra vereda, o etcétera. ¿Por qué permanecen en esta cuestión? Y de pronto yo hago esta afirmación así como la estoy haciendo en este momento. Parecen una familia mal avenida, parecen una familia peleada. Y de pronto oigo la voz de Dios que me dice, exacto, mi iglesia es mi familia. Y cuando te digo esto no lo estoy diciendo como una frase bonita o como esta palabra que recibí de parte de Dios, es que es lo que dice la Biblia. Y por favor quiero compartírtelo rápidamente. En distintos contextos, pero te voy a dar 3 pasajes. Efesios capítulo 1, versículo 5. Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo. Eso es precisamente lo que Él quería hacer y le dio gran gusto hacerlo. En el mismo Efesios capítulo 1, versículo 23, y la iglesia es el cuerpo de Cristo, que nuestro querido pastor Andrés estuvo hablando sobre el cuerpo, que la iglesia es el cuerpo de Cristo, Él la completa y la llena, y también es quien da plenitud a todas las cosas en todas partes con su presencia. Y primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 15, así sabrás cómo debemos comportarnos los que pertenecemos a la iglesia, que es la familia del Dios vivo. Y la verdad es que cuando tú ves toda la Biblia, de Génesis a Apocalipsis, hay una constante. Partamos por Jesús. Jesús cuando comienza a rodear, a tomar a sus discípulos, a escoger a sus discípulos, uno diría, de pronto si nunca hubieras leído la palabra, uno pudiera pensar, no, va a escoger un Dream Team que lo acompañe en llevar su labor ministerial, su ministerio público, estos 3 años que va a estar entre nosotros, va a escoger la crema innata de lo que hubiese en el momento para rodearse de lo mejor y ser obviamente mucho más efectivos en su labor. No. Escoge, primero, se queda en un lugar, de los lugares en el momento más pobres que podían haber en la época Galilea. En esa época ser Galileo era como decir venir de la población más pobre de Santiago, digamos. Está en este lugar, escoge entonces esta persona no entre los eruditos, no entre los grandes maestros, no entre los grandes sabios, sino entonces que escoge pescadores. Entonces escoge a algunos pescadores y después no se le ocurre mejor cosa también a Jesús que escoger a un recaudador de impuestos que en la época un recaudador de impuestos era lo peor de la sociedad, digamos, era gente con la que tú no te dirigías ni la palabra ni el saludo, nada, no lo querías tener ni cerca a un recaudador de impuestos. Personas que llegada el momento de la cruz, de él crucificado en la cruz, de todos ellos solo iba a quedar uno, Juan. Uno lo traicionó, el otro lo negó, los otros salieron corriendo. Así era el grupo. Bello, ¿eh?
Pero la verdad es que lo que Jesús estaba haciendo es lo que tú ves permanente y constantemente en la palabra, en la Biblia. Permanentemente Dios escogiendo los imposibles, las personas que humanamente ni tú y yo escogeríamos. Piensa en cada uno, pensando desde Abraham. ¿Por qué complicarse la vida con una pareja, con un matrimonio que está en los 100 años para partir de allí, con una pareja que tiene 100 años? Decir, no, vas a tener hijos y vas a tener y tu descendencia será como las estrellas. Bueno, yo entiendo que Sara se hubiese reído. Obvio. Y así sucesivamente Moisés, pasado los 80 años también, y además, y con toda una historia súper compleja, David, Samuel, o sea, tú piensas, permanentemente es una constante. Todos los personajes de relevancia bíblica tienen en común esto. Eran personas que en la eficacia humana nosotros ni tú ni yo hubiésemos escogido. Y Jesús lo que hizo fue lo mismo que hacía su padre, que hace su padre. Escogió un grupo de personas que, insisto, ni tú ni yo, ni para una pichanga de fútbol, nos reuniríamos para jugar con ellos. Es una permanente constante. ¿Y sabes qué? Cuando pensamos que, y este fue el título que le di a la prédica, pensamos en la iglesia como familia, tú te puedes quedar con la parte romántica, decir, ¡ay, qué lindo! ¡Ay, que son familia! ¡Ay, es que somos como familia! Sí, tiene como esa parte romántica que, ¡ay, qué bonito! Como que piensas como en esto acogedor, como en esto cálido. Pero si tú pones a pensar, ¿cómo es la vida? O sea, cuando pensamos en nuestra familia biológica, no sé, o sea, si el caso de tu familia biológica tienes las mejores relaciones, amén, guárdalo como un tesoro extraordinario. Pero la verdad es, ¿cómo es la familia? ¿Cómo son tus hermanos? ¿Cómo son tus padres, tus abuelos, tus tíos? ¿No tiene complejidad la familia? ¿O te llevas maravillosamente bien con todos? Y son un clan súper unido y bellos, hermosos, todos. Los que tienen, ¿cuántos tienen hermanos acá? Hermanos biológicos me refiero. ¿Te has dado cuenta que no hay nada más distinto que un hermano? Y aprovechando que no está el mío, ¿cómo puedo yo ser inteligente y mi hermano no es inteligente? ¿Cómo puedo ser yo lindo y no está el otro lindo? Pero es verdad, fuera de la broma, ¿qué tan distinto es mi hermano? Mi hermana. Bueno, piensa por un momento, volteate un rato, deja de mirarme en este momento, mira a tu alrededor. ¿Cómo somos? Distintos, diferentes. ¡Wow! Que somos diferentes. Ya no te digo partiendo de la nacionalidad de los que estamos acá. Formas de vivir, de pensar. ¿Qué nos une? ¿Qué pasó? Y quiero darte algunos detalles de la iglesia primitiva para que veas qué pasó en ese momento. ¿Cómo fue que este grupo de personas, que de pronto todos desperdigados, todos se habían ido cada uno por su lado, muere Jesús y huyeron, la verdad. De pronto Jesús resucita. Y la primera, por razones de tiempo, voy a estar sintetizando, solo te voy a dar como los pasajes para que tú mismo lo verifiques. Hechos de los Apóstoles te va a dar muchos datos de cómo era la iglesia primitiva. Y que tú y yo hoy, más de 2000 años después, tenemos que aprender de la iglesia primitiva. Tanto para que no nos sorprenda lo que estamos viviendo hoy, como para que al mismo tiempo tengamos la esperanza, la confianza que es el plan de Dios siempre. Su familia, la iglesia, su cuerpo. Una de las primeras cosas que hizo Jesús cuando se presenta a sus discípulos resucitados es, de todas las cosas, no hubo grandes discursos, pero básicamente lo que le dijo, quédense juntos. No se vayan a Galilea, no se dispersen, esténse juntos. Quédense aquí en Jerusalén. Esperen un momentico, aguanten, pero juntos. No se vayan a su casa, cada uno, no. Permanezcan juntos.
Y está este pasaje, el aposento alto, y está capítulo 1, capítulo 2 de Hechos de los Apóstoles. Ahí vas a ver, incluso nos da una cifra exacta de que los discípulos, hermanos de Cristo, incluso nombran a María, 120 personas. Habían ahí reunidos esperando porque Jesús había hecho una promesa. Venía este Pentecostés, venía el Espíritu Santo que lo iba a cambiar absolutamente todo. Y efectivamente viene este discurso, viene el día de Pentecostés, el discurso de Pedro, este derramamiento del Espíritu y un avivamiento. Esto es una de las primeras características, un avivamiento extraordinario. Más de 3.000 personas, más mujeres y niños, se convirtieron en ese momento. ¿Te has puesto tú a pensar? Ponte tú, nosotros como iglesia somos un poco más de 200 personas. 300 probablemente podamos estar llegando ya. Que de pronto se nos convierten de un día para otro y lleguen aquí a la puerta de nuestra iglesia 3.000 personas. ¿Qué haríamos? ¿Qué haríamos? ¿Cómo los hacemos parte de nuestra familia? Si tienes esta claridad o esta certeza de que somos familia y se vienen estas 3.000 personas, ¿cómo las ingresamos? ¿Cómo hacemos que en verdad se sientan parte de nuestra familia? Porque la verdad es que no hay mayores datos en Hechos de los Apóstoles, pero sí comienza a darte unos datos. Estas 3.000 personas más estos 120 que habían antes, esta es otra característica, se la pasaban juntos. Se la pasaban juntos en las casas. En un primer momento gozaban, en este avivamiento gozaban del favor de la gente. Incluso predicaban en los templos. No, todo estaba pasando y todo era extraordinario. Miles de personas convertidas, permanentemente pasando de casa en casa, compartiendo la cena del Señor, teniendo todas las cosas en común. No había ningún tipo de necesidad, milagros de todo tipo, porque el reino estaba irrumpiendo tremendamente. Las conversiones seguían, no es que se quedaron en estas 3.000, seguían las conversiones. 1.000, 2.000, 3.000, 4.000 personas. Esa era la realidad de la iglesia primitiva. Los apóstoles haciendo tremendos milagros, predicando la palabra, sanidades tremendas. ¿Tú quisieras, te gustaría vivir en esa, te hubiera gustado vivir en esa etapa? ¿Te hubiera gustado? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Seguro? ¿Seguro que te gustaría haber vivido en esa etapa de la iglesia? En esto de la presencia del Señor tremenda. Y efectivamente comienza, cuando hay tanta gente y conviviendo permanentemente, comienza a haber problemas de convivencia, comienza a haber problemas de logística. De hecho, los apóstoles dicen, oye, tenemos que nombrar a unos diáconos para que se encarguen de todo el tema de los alimentos, porque nosotros no podemos hacerlo todo, tenemos que comenzar a organizarnos. ¿Qué es lo que hacemos como iglesia? También nos organizamos, hay personas que tienen distintas tareas, etcétera. Porque no se dan abasto, nos necesitamos todos. Y que todos cumplan funciones, que todos formemos parte del equipo de Dios, de su familia. Pero también hay una característica de la iglesia de la época, porque toda esta bonanza, todo esto que parecía con viento a favor, de un día para otro cambia y comienza a ser perseguida y comienzan a ser encarcelados por lo que creían. Y comienza una gran persecución sobre todo esta iglesia que recién se estaba formando. Porque todos ellos estaban en Jerusalén. ¿Te gustaría seguir formando parte de esa iglesia y formar parte de ser perseguido? Pero ¿sabes qué? El tema es que ciertamente, y aquí tú ves cómo se cumple la palabra de Dios, que todas las cosas ayudan a bien a los que aman al Señor. Ciertamente nadie quiere una persecución. Ay, sí, yo quiero estar en una persecución. Yo no quiero estar, yo no quiero que me persigan por lo que creo. Pero ¿qué trajo como consecuencia esta persecución? Que se cumpliera la palabra, que se cumpliera la gran comisión. Que lo que se estaba quedando como en esa zona de confort de Jerusalén fuera extendido a las naciones.
Y no fue un plan, no fue que los apóstoles se sentaron y fue un plan preconcebido. Oye, mira, aquí tenemos un PowerPoint donde vamos a hacer este plan de misioneros y de plantación de iglesias. No, los persiguieron. Y a propósito de los que lo persiguieron, pero hasta donde fueron extendidos, ellos llevaron el reino de Dios hasta donde fueron. Y comenzaron a hacer nuevas familias hasta donde llegaron. Siempre el plan ha sido el mismo. Una familia que traiga las buenas nuevas, una familia que traiga el reino a ese lugar donde la familia está, una familia que se extiende, una familia que no mira para adentro, sino que tiene permanentemente las puertas abiertas para abrazar. Yo estuve sacando la cuenta de cuántas veces en la palabra te vas a encontrar con esta expresión. Unos a otros. Yo dejé de contar, después de 50 dejé de contar. Unos a otros. Supone permanentemente esta relación de codependencia, de relacionamiento, de interrelación. Por ejemplo, Marcos capítulo 9, versículo 50, está en paz los unos con los otros. Juan capítulo 13, versículo 14, ustedes también deben lavarse los pies unos a otros. El mismo Juan 13, 34, que se amen los unos a otros. Romanos capítulo 12, versículo 10, con honra, dándose preferencia unos a otros. Romanos 12, 16, tengan el mismo sentir unos con otros. Ámense unos a otros, Romanos 13, 8. Romanos 14, 13, no nos juzguemos los unos a los otros. Romanos 15, 17, acéptense los unos a los otros como también Cristo nos aceptó para la gloria de Dios. Salúdense unos a otros con besos santos, 1 Corintios 16, 20. Lleven las cargas unos con otros y cumplen así la ley de Cristo, Gálatas capítulo 6, versículo 2. Vivan con toda humildad y mansedumbre, paciencia, soportándose unos a otros en amor. Efesios capítulo 4, versículo 2. Sean más bien amables unos con otros, misericordiosos, Efesios capítulo 4, versículo 32. Perdonándose unos a otros, así como también Dios los perdonó en Cristo. Y la visión de nuestra iglesia comienza diciendo eso. Somos una familia. Y la verdad es que en la familia pasan cosas extraordinarias. Lo que acabamos de hacer antes de comenzar la prédica fue eso. Llevar las cargas unos con otros. Eso lo hacemos en la familia. A eso fuimos llamados como familia. A que no solo pase entre nosotros acá, sino que extendamos nuestros brazos para que vengan 3,000 o más, o lo que Dios quiera traer. Hasta donde Dios nos permita extender las estacas. Si lo piensas bien, en cada contexto donde tú te vas a encontrar este pasaje de unos a otros, la palabra lo que está respondiendo es una necesidad que nos va a llevar a la unidad. Ese unos a otros supone que formamos parte, y lo decía nuestro pastor Andrés, de un mismo cuerpo, donde simplemente no me puedo conformar con una relación con Dios y lo que esa relación con Dios, digamos, me traiga a mí como beneficio personal, sino que claramente la misma palabra nos dice que lo que de gracia recibiste, de gracia entregues, des. Estás recibiendo mucho. El Señor te está bendiciendo tremendamente. Te tengo una noticia. No solo es para ti. No es para que acumules tesoros acá. Sino que probablemente, si el Señor te está entregando lo que te está entregando, desde lo material hasta lo espiritual, tiene que ver
con un plan, un propósito que el Señor, con eso que te está dando, también te lo va a revelar. Con eso que te está entregando, hay un plan de Dios, del cual te está invitando a que formes parte. Y quiero terminar con un pequeño testimonio. Creo que lo he dado antes, pero creo que viene a colación por esto de que somos familia. Antes de mudarnos para acá, ¿te acuerdas que estábamos en una casa un par de cuadras más abajo? Y un día el pastor Andrés me pidió que me quedara en la casa, que venían un día en la semana, creo que fue no sé si fue un viernes, un sábado. Venían a ver la casa, ya nosotros estábamos en plena, en ese tránsito de tenernos que mudar. Y me pidió el pastor que si podía quedarme una mañana, una tarde, que venían a ver la casa, un posible arrendatario. Bueno, y efectivamente me quedo, viene este arrendatario, que resultó ser el vecino de enfrente. No, la verdad no sé si fueron ellos quienes terminaron alquilando. Y nos pusimos a conversar, muy simpático el hombre, y nos pusimos a conversar y tal, y él comienza a abrirme la vida, y yo contándole un poco lo que hacíamos como iglesia. Él me decía, bueno, yo vengo de una familia judía, pero la verdad que estoy muy alejado de Dios y tal, y qué sé yo, y comienza así como a contarme los dolores de su vida. Y de pronto me dice, oye, yo en verdad, yo le he puesto atención a lo que ustedes hacen acá. Y a mí me llama mucho la atención de que efectivamente, bueno, como tú me estás explicando, ustedes como que tienen una actividad todos los domingos, pero luego la gente como que se queda afuera, en la terraza, y como que les encanta estar allí. Y me dice esta frase, ustedes como que se aman mucho unos al otro. Te estoy hablando de un hombre que no tiene ni idea de la palabra. Y efectivamente, en esto a mí todavía me emociono, porque esto es lo que dice el Evangelio de Juan capítulo 13, versículo 35. Y lo dice el mismo Jesús, y lo dice, y yo creo que lo dice con toda esta intención de que ¿cuál es el verdadero sello de identidad de nosotros como hijos de Dios, como cristianos? No es cuánto sepamos, no es cuánto erudito puedas ser, o cuán grande sea tu sabiduría, o cuántos milagros, cuántos dones se manifiesten, o nada de estas cosas que de pronto en este mundo son como bien importantes o trascendentes o impactantes. Lo que dice Juan 37, que en estos serán conocidos que son mis discípulos, en cuanto se amen unos a otros. En esto serán conocidos como mis discípulos, en cuanto se amen unos a otros. ¿Qué tal si nos ponemos de pie? Como te decía, en la iglesia, en el cuerpo de Cristo, en la familia de Dios pasan cosas extraordinarias, porque efectivamente el Espíritu Santo está en medio nuestro y vemos milagros, vemos sanidades. El Señor hablando, el Espíritu Santo hablando a nuestras vidas, dándonos palabras. Pasan cosas tremendas. Familias que se forman, nuevas familias que se forman. Hombres y mujeres que se conocen y comienzan a pololear. Y nace una nueva familia. Hombres y mujeres que reciben palabra del Señor y aceptan su llamado y el reto y el desafío que esto supone. Hombres y mujeres que comienzan a dar testimonio de su cambio y transformación de su vida. Gracias, Juanjo. Hombres y mujeres que comienzan a crecer delante de la presencia del Señor y que nos permite a todos nosotros ser testigos de ello y gozarnos unos con otros.
alegrarnos unos con otros. Pero también en la familia hay dolores, hay tristezas, hay quebrantos. Pero qué rico es saber que no tengo que estar solo para pasar ese dolor, esa tristeza. Qué rico saber que donde vaya hay una familia en Cristo que me puede estar esperando. Que esta familia que te decía en Barcelona, en España, la Viña Barcelona, contarte que hoy es una iglesia que ha prosperado y ya son como más de 500 miembros, tienen pastor. Su pastor estuvo con nosotros en el año 2019. Tienen problemas también, por cierto. Pero ahí yo aprendí. El Señor me enseñó lo que es ser familia. Ellos perseveraron. Esa fue la clave. Perseveraron, le creyeron. A pesar de sus dolores, de sus quebrantos, de sus desavenencias, de sus peleas. No dejaron de ser familia. No huyeron. Yo estaba acostumbrado por mi antecedente familiar, yo estaba acostumbrado a huir de los problemas. Ellos no. Ellos me enseñaron a permanecer. Ellos me enseñaron a pertenecer. Ellos me enseñaron que la iglesia no es un lugar donde vas, es un lugar donde perteneces, al que perteneces. Por eso para nosotros como pastores muchas veces es doloroso cuando alguien se va. Y es doloroso no porque nos creamos dueños de las ovejas, ni mucho menos, sino que lo sentimos familia realmente. Y cuando digo que se va, no se imagine una película mala. No, a lo mejor se va con todo propósito y el Señor lo está llevando a otro lugar. Pero no deja de doler al corazón ver a alguien partir. Y tiene que ver con esto, de saber que somos familia. Yo sé que tengo ahora amigos en Australia, en España, en Venezuela, en Argentina, en Colombia, en Estados Unidos, en México, que hoy las redes han avanzado y nos permiten estar en contacto con ellos también. En estos domingos yo falté, estuvimos con mi esposa en la iglesia anglicana con una actividad de mi cuñado, la iglesia donde él pertenece. Y les digo algo, los extrañé un montón. Estaba allá y estaba pensando acá. Así que, si el Señor te trajo acá, te trajo con propósito. Y el primer propósito es que sepas que somos una familia, y esto lo dice también la palabra, somos una familia donde somos todos hijos adoptados. Y como hijos adoptados que somos, es un desafío. Pero al mismo tiempo no hay nada más hermoso que formar parte de su cuerpo. Y que siendo parte de su cuerpo multiplicarnos, fructificar. Ver cómo la obra avanza, ver cómo la familia avanza, se multiplica. Nos encanta ver lo que el Señor está haciendo en medio nuestro y cómo nos hace fructificar, multiplicarnos, extendernos, ir hasta Cuba, plantar iglesias hasta en Coyhaique hemos llegado. Yo estaba recién llegado aquí a Chile y de pronto me monto en un avión para ir a Coyhaique y yo no sabía ni qué era Coyhaique. Ahora ustedes saben, con mi esposa estamos plantando en Barnechea. Y lo creemos. Y nos apasiona. Porque sabemos que es el plan de Dios, que su familia fructifique, se multiplique. Y que su palabra se extienda hasta los confines de la tierra. Y allí donde vayamos, Él va a estar con nosotros. Lo dijo Él. Y le creo. Soy como niño, quiero ser como niño, le creo. Aunque mis ojos naturales carnales me digan lo contrario, creo que ustedes hoy recibieron sanidad, que hoy fueron ministrados, que nuestros jóvenes, nuestros líderes se acercaron a ustedes y le dieron palabra. Y que eso sucede en medio del contexto de su familia. Que los dones que el Señor nos ha entregado es para la edificación de su iglesia. Vamos a orar. Señor, gracias, papá. Éramos huérfanos y tú nos adoptaste de tu familia. Gracias, Padre Santo,
porque nos ha dado este sentido de pertenencia. Que a pesar de todas las dificultades, diferencias, dolores en el camino, tú nos has dado este ministerio de la reconciliación. Para que podamos ver más allá de lo evidente. Para que podamos declarar junto contigo aquello que no vemos como si fuera. Gracias, Padre Santo, porque tú ministras nuestros corazones. Tú te llevas nuestros dolores, quebrantos. Porque podemos poner nuestra confianza y nuestra esperanza en ti, que no estamos solos. Que tú nos has hecho parte de tu cuerpo. Que tú nos has dado tu apellido. Que formamos parte de tu familia. Que no hay ninguna diferencia, dolor, quebranto que nos pueda separar de tu amor. Y que tú ahora nos estás levantando, hombres, mujeres, jóvenes, niños, para que extendamos nuestra familia, Señor. Esta tierra, este mundo lo necesita. Gracias, papá. Gracias, Señor, por ser parte de tu familia en Cristo Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga grandemente.